El mundo está en guerra. Dos facciones buscan el poder y el control. Liberación y coalición. La máquina de la dictadura. Eso. Lamento llegar así. Somos el inicio de una nueva era. I've been watching you with dark eyes every night. Counting up your sins, I keep a list and checking it twice. I know where you've been, I smell the sin and you're looking nice. You can't bury me. You don't never know. I'm still broken in the gutter. It's just me on the side, but I leave you with the shudder. Muy buenas noches, querido licenciado, compañeros y compañeros. Nuestro tema a exponer es la teoría del conductismo. Primeramente, ¿qué es el conductismo? Es una corriente de la psicología que se basa en el estudio del comportamiento y la conducta del ser que se va a estudiar, relacionado entre un estímulo y una respuesta. Los principales autores del conductismo son Watson John Brodus, Ivan Petrovich Pavlov y Burrus Frederick Skinner. Watson nació en Carolina del Sur el 9 de enero de 1878. Murió en Nueva York el 25 de septiembre de 1958. Fue un psicólogo estadounidense, uno de los más importantes del siglo XX. Formuló y popularizó la teoría científica del conductismo. A su vez, fue considerado también el creador del conductismo. Escribió muchos artículos científicos. Uno de los más importantes fue llamado Educación Animal, un estudio experimental sobre el desarrollo psíquico de una rata blanca, sobre el desarrollo del crecimiento de su sistema nervioso. En este artículo describe la mielinización del cerebro con la capacidad de aprendizaje de los roedores. Pavlov nació en Rusia el 26 de septiembre de 1846. Murió en San Petersburgo el 27 de febrero de 1936. Fue un fisiólogo ruso, cursó estudios de teología, que después abandonó para ingresar a la Universidad de San Petersburgo para estudiar medicina y química. Ya en 1890 sentó planta como profesor de fisiología en la Academia Médica Imperial. Inició sus estudios sobre los procesos sensoriales de los animales. Fue y es conocido por su experimento con los perros, que dio lugar a lo que hoy en día se conoce como condicionamiento clásico. Ganó el premio Nobel en 1904 de Fisiología por su experimento con los perros. Skinner nació en Pensilvania el 20 de marzo de 1904. Murió en Massachusetts el 18 de agosto de 1990. Fue un psicólogo estadounidense. Obtuvo su doctorado en psicología en 1931 y en 1936 empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Minnesota, donde permaneció 9 años. Ya en 1938 publicó su primer libro llamado Conductas de los organismos. Skinner creyó que era posible explicar las conductas de los individuos como un conjunto de respuesta a las posibilidades que ofrecía el control científico de las conductas mediante técnicas de refuerzo. Descripción de la teoría conductista. Propone que las bases fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje se representen por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que lo provoca. En general, se considera al conductismo como una orientación clínica que se enriquece por otras concepciones, haciendo 3 aportes fundamentales a la psicología de hoy. Por un lado, descubrió que el individuo se encuentra influenciado por ciertas condiciones estimulares. Popularizó el método experimental en casos de estudios individuales y demostró que el conductismo es útil a la hora de la resolución de problemas prácticos que se suscitan dentro de la psicología. Asimismo, el conductismo es el concepto de repertorios básicos de la conducta, como principal constructor para explicar la conducta humana. Para este módulo, el aprendizaje que tiene lugar a lo largo de la historia individual es acumulativo y jerárquico. Esto quiere decir que las conductas aprendidas se van acumulando con el paso del tiempo y se organizan de modo que algunas tendrán más primicias sobre otras.
De esta teoría se plantean dos variantes, una que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental y operante. El condicionamiento clásico es aquella que describe una asociación entre un estímulo y una respuesta continua, que de forma que si sabemos plantear un estímulo adecuado tendremos las respuestas deseadas. También es conocido como condicionamiento pavloviano. De esta encontramos el estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo neutro y la respuesta condicionada. El condicionamiento instrumental y operante es aquella que persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para poder implantar esta relación en el individuo, siendo su principal objetivo de disminuir o aumentar la probabilidad de que una conducta se vuelva a repetir. La acción que se obtenga por medio de recompensas tienden a ser repetidas, pero la acción que se obtenga por medio de castigos dejan de hacerlas. En la práctica escolar, el conductismo ha conducido a que 1. La motivación sea ajena al estudio. Se desarrolle únicamente la memoria. Crea independencia del alumno a estímulos externos. La relación educando-educador sea sumamente pobre. La evaluación se asocia a la calificación, que se maneja en escuelas y universidades, siendo la finalidad del conductismo es condicionar al alumno para que por medio de la educación suprima conductas no deseadas. Ahora doy pie a mi compañera. Compañeros, voy a seguir a continuación la exposición. John Watson. El conductismo fue propuesto por el psicólogo estadounidense a inicios del siglo XX. Watson propuso la teoría del conductismo como rechazo a la psicología y los métodos de introspección que partían de la idea de que el aprendizaje era un proceso interno. Iván Petrovich Pavlov, sin embargo, fue el filósofo ruso el primero en estudiar los reflejos o estímulos condicionados, en determinar lo que se conoce como condicionamiento clásico, que expresa cómo se modifican las conductas humanas y animales con el empleo de diversas técnicas. El experimento más conocido de Pavlov es de la salivación anticipada de los perros tras ciertos estímulos que les indicaban que iban a comer. Frederick Skinner. Asimismo, el psicólogo estadounidense fue un destacado especialista que desarrolló el conductismo y describió los procesos que acompañan a las conductas voluntarias tras diversos experimentos, entre los más famosos es de la caja de Skinner. Skinner determinó que las conductas son el resultado del condicionamiento operante por medio de la atención, codificación de la información, reproducción motora y motivación. Conceptos básicos del conductismo. A continuación definimos los principales términos de la teoría conductista. Estímulo. Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción, respuesta de un organismo. Respuesta. Cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. 3. Condicionamiento. El condicionamiento es un derivado de la asociación entre estímulo y respuesta. El refuerzo. Un refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Castigo. Opuesto al refuerzo, es una consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Importancia de la teoría conductista. Es muy importante para el educador parvulario conocer más sobre las conductas, actitudes, estímulos y comportamiento de los niños, saber y tratar de conocerlos más. El educador tiene el deber de saber para poder utilizar el método adecuado de enseñanza. Conclusión. Como grupo concluimos que las teorías del aprendizaje nos ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano y tratan de explicarnos cómo los sujetos acceden al conocimiento. Como parte de la introducción, podemos decir que el conductismo es una de las teorías del aprendizaje que se ha mantenido durante más décadas y es de mayor tradición. La teoría del conductismo. Los principales exponentes del conductismo son Iván Pavlov, Iván Watson y Frederick Skinner. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov. El perro
y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana, no producía algún estímulo en el perro. Pero al colocar comida frente al perro, el perro empezaba a salivar. Durante el condicionamiento se hacía sonar la campana minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro, de forma natural. El experimento de Watson, el niño y la rata. El experimento usó un niño y una rata. El experimento consistió en acercar la rata al niño. Para que le tocara al principio, el niño no mostraba temor hacia la rata, pero al hacer un ruido fuerte, cada vez que el niño tocaba la rata, al poco tiempo comenzó a mostrar temor hacia la rata. Sin hacer el ruido, Watson extendió el miedo, mostrándole que la rata, repetidamente sin hacer el ruido, A Watson se le atribuye el término del conductismo. El experimento de la caja de Skinner. El experimento consiste en la rata y una caja encerrada, de modo que el animal no fuera a alcanzar por estímulos externos. En la jaula había una pequeña palanca, cuya presión provocaba la caída de una comida. La palanca, además, estaba conectada a un plumón externo. Al bajar la palanca, el plumón marcaba el papel que corría sobre el rodillo, permitiendo así registrar la frecuencia con la que se bajaba la palanca. Este dispositivo fue llamado caja de Skinner. La máquina de la dictadura.